El texto que la Iglesia nos propone para este jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario es el de Mateo 5, 20 al 26. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. En el texto que hoy la Iglesia nos presenta, Jesús nos ofrece un primer ejemplo a fin de enseñarnos cómo debemos entender la ley de Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, en contraposición a las enseñanzas populares que ofrecían los escribas y fariseos. Y el texto empieza diciéndonos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos eran minuciosos cumplidores de las 613 normas y mandamientos de la ley de Moisés, y los cumplían al pie de la letra sin dejar nada de lado, pues pensaban que de esta manera cumplían su parte de la alianza y estaban apurando la llegada del reinado de Dios. Pero en el relato de hoy, Jesús nos dice que nosotros debemos ser mejores que ellos. La pregunta es: ¿y cómo ser mejores que ellos si ellos ya lo cumplen todo? Sucede que Jesús no nos está pidiendo que observemos la ley como lo hacen los escribas y fariseos. Es decir, no nos pide que seamos más estrictos y meticulosos que ellos. Lo que nos pide es que nuestra actitud sea diferente, que sea mejor que la de ellos, de forma que la manera como cumplamos la ley sea mucho más profunda. Si cumplimos la ley con aquella actitud que Dios Padre desea, entonces participaremos de su reinado. Y esa actitud que el Padre espera de nosotros es que en todo lo que hagamos, actuemos con amor, que se refleje en nuestros actos que estamos enamorados de Dios. Él desea que lo amemos por encima de todas las cosas y desea que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Él desea que lo que nos anime a complacerlo en todo sea resultado del amor que le tenemos. Debemos hacer lo que Él quiere, porque lo amamos y no porque tenemos que hacerlo. Luego, el cimiento y el punto de partida del camino de Jesús es estar totalmente enamorados de Dios. Y es sobre este cimiento que Jesús nos comentará algunos mandamientos y normas de la ley. Y nos va a enseñar de qué manera debemos ser mejores que los fariseos y los escribas. El primer comentario que nos hace es acerca del quinto mandamiento de la ley de Moisés: no matarás. Dice Jesús: han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Sucede que muchos de nosotros pensamos que nunca hemos ido en contra del quinto mandamiento, porque nunca hemos matado físicamente. Pero Jesús nos enseña que el mandamiento de no matar no solo se rompe cometiendo homicidio, en realidad son pocos los que llegan a ese extremo, sino que rompemos este mandamiento también con palabras e incluso con el pensamiento. Matamos continuamente a los demás con nuestra indiferencia, con nuestro desprecio, con nuestra discriminación, sea racial, social, económica, cultural o religiosa. Matamos cuando le quitamos el habla al prójimo, cuando lo ignoramos, lo despreciamos, lo marginamos y lo ponemos de lado. Matamos cuando deseamos que le vaya mal y, peor aún, cuando hacemos algo para que le vaya mal. Matamos cuando dejamos morir a la gente de hambre o de soledad o de ignorancia.
Matamos cuando no solo aprobamos el aborto, sino cuando lo aplaudimos y propiciamos. Matamos cuando no hacemos nada para que la gente no muera de hambre, de falta de trabajo, de falta de techo, de oportunidades. Nuestra sociedad desgraciadamente es violenta y se pasa la vida matando, y nosotros participamos en menor o mayor medida en esta cultura de violencia. Y es aquí donde Jesús dice que tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos. Ellos, a fin de observar la ley, no cometen homicidio físicamente, pero hasta allí no más llegan. Todas las otras formas de matar no las toman en cuenta. ¿Y qué propone Jesús como ley que debe regir a sus discípulos? ¿Qué dice su nueva ley del reino al respecto? Bueno, pues, su nueva ley la introduce con la frase, pero yo les digo. Esto indica que nosotros, sus discípulos, tenemos que hacerlo de otra manera. Pero yo les digo, dice Jesús, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Aquí Jesús nos dice que también seremos acusados de matar, seremos procesados, cuando nos peleemos con los demás, que son hermanos, porque todos somos hijos del mismo Dios. Para Jesús, pelearnos con el prójimo es una forma de matar. Y si queremos que Dios reine, tenemos que evitar pelear. Más aún, añade, si uno llama a su hermano imbécil, despreciable, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, es decir, impío, malo, merece la condena del fuego. Pues también las ofensas verbales matan, hieren, hacen daño y a veces irreparablemente. Si matamos de esta manera, merecemos comparecer ante el tribunal y ser juzgados. Y si somos culpables de ofender, merecemos la pena máxima, que aquí se describe como la condena del fuego, que literalmente significa ser tirado a la basura para arder con ella. La condena del fuego o el arder en el basural son solo maneras de describir la condena merecida por romper la alianza con Dios y por no hacer lo que Él desea. Jesús nos enseña que uno rompe la alianza con Dios cuando mata a su hermano, al prójimo, tanto con pensamientos como con palabras y obras. El problema es que al pelearnos u ofender a los demás, nuestra relación con Dios se ve afectada, pues es imposible estar bien con Dios cuando estamos mal con nuestro prójimo. O como lo dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por eso Jesús nos enseña que si cuando vayas a poner tu ofrenda sobre el altar, es decir, cuando vayas a orar o a misa, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Jesús nos enseña que no podemos rezar adecuadamente, ni participar plenamente de la Eucaristía, ni de ningún otro sacramento, cuando sabemos que alguien tiene alguna queja contra nosotros o cuando guardamos rencor. Porque nuestra relación con Dios se interrumpe cuando nuestra relación con el otro se rompe. Y no podremos ser escuchados ni recibir las gracias de los sacramentos. ¿Y entonces qué hacer? Dice Jesús, deja allí tu ofrenda sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a presentar tu ofrenda. La reconciliación con el prójimo o el perdón de nuestra parte es necesario para que Dios escuche nuestras oraciones. El culto a Dios no tiene eficacia si nuestro corazón está separado de la rectitud, de la justicia y de la misericordia. Jesús termina su instrucción con una breve y condensada parábola acerca de deudas de justicia que podamos tener y que han significado daño o muerte a gente que conocemos. Dice, con quien te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Esta pequeña parábola trata de dos personas que discuten de camino al juez y nos enseña que es mucho mejor arreglar las cuentas fuera del tribunal. De lo contrario, uno se enfrenta con la posibilidad de una multa
o de incluso de la cárcel hasta que se haga justicia. De la misma manera, es necesario en esta vida arreglar todas nuestras deudas pendientes antes de que nos llegue la muerte. Como conclusión, los invito a hacer un breve examen de conciencia y revisar primero nuestras vidas, a fin de descubrir las veces que hemos matado a otros, a familia, a personas que están cerca y a otros con quienes nos encontramos y trabajamos, para descubrir si los hemos matado de palabras, de pensamientos y de obras. Y segundo, considerar de qué manera podemos resarcir el daño hecho, a fin de restablecer nuestra relación con Dios y poder sentarnos a su mesa. Pidámosle a Dios su ayuda para que nos haga personas capaces de amar y de perdonar, y su ayuda para que no tomemos a pecho las ofensas que otros nos hagan, sino que los miremos con compasión y sigamos adelante. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.